¿Alguna vez te has sentido como si fueras invisible para el mundo? Como si tus heridas, tus errores o simplemente las circunstancias de tu vida te hubieran quitado el derecho de soñar con un futuro mejor. A veces caminamos por la vida sintiéndonos como si estuviéramos escondidos en las sombras, esperando que nadie nos note para no ser juzgados, o quizás, simplemente hemos aceptado que lo que nos tocó vivir es lo único que merecemos. Hoy quiero contarte una historia que se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras, específicamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Es un relato que ha atravesado los siglos para recordarnos que, aunque el mundo nos olvide, hay un rey que nos está buscando, no para castigarnos, sino para devolvernos aquello que pensamos que habíamos perdido para siempre. Esta es la historia de un hombre llamado Mefiboset, pero sobre todo, es la historia de una bondad que no tiene límites y de una gracia que nos alcanza incluso en los lugares más áridos de nuestra existencia. Para entender este momento, debemos situarnos en el palacio del rey David. David estaba en la cúspide de su poder. Había vencido a sus enemigos, su reino estaba consolidado y gozaba de paz. En aquellos tiempos, lo común era que un nuevo rey eliminara a todos los descendientes del rey anterior para asegurar su trono y evitar cualquier intento de rebelión. David venía de la casa de Judá, mientras que el rey anterior, Saúl, había sido su perseguidor y enemigo. Humanamente hablando, cualquier pariente de Saúl debería haber estado aterrorizado de que David recordara su existencia. Sin embargo, el corazón de David era diferente. Un día, mientras estaba sentado en su trono, una pregunta cruzó por su mente. No era una pregunta de estrategia militar o de política, sino una pregunta de amor y lealtad. David preguntó si quedaba alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrar bondad. Pero no cualquier bondad, David especificó que quería mostrar la bondad de Dios. Es importante notar que David no estaba buscando a alguien que fuera perfecto, o a alguien que pudiera servirle de algo. Estaba buscando a alguien a quien bendecir simplemente por una promesa que le había hecho años atrás a su gran amigo Jonatán, el hijo de Saúl. Aquí es donde aparece un siervo llamado Siba, quien le informa al rey que, efectivamente, todavía vivía un hijo de Jonatán. Pero Siba añade un detalle que, para la mentalidad de la época, lo cambiaba todo: el joven estaba lisiado de ambos pies. Este hombre se llamaba Mefiboset. Su historia era trágica. Cuando era apenas un niño de 5 años, llegó la noticia de que su padre Jonatán y su abuelo Saúl habían muerto en la batalla. En la confusión y el pánico por huir, su nodriza lo tomó en brazos, pero en la prisa, el niño se cayó y quedó lisiado para siempre. Desde ese día, la vida de Mefiboset fue una de huida, oscuridad y anonimato. Cuando David pregunta dónde está Mefiboset, Siba le responde que se encuentra en un lugar llamado Lodebar. En el idioma original, Lodebar significa literalmente lugar sin pasto o lugar donde no hay palabra. Era un sitio árido, un lugar de olvido, un refugio para los que no querían ser encontrados. Mefiboset vivía allí, escondido, probablemente sumido en la pobreza y en el temor constante de que el brazo del rey llegara hasta él para reclamar su vida. Imagina por un momento el corazón de Mefiboset cuando escuchó los cascos de los caballos y el sonido de los carros del rey llegando a su puerta. Seguramente pensó: este es el final. David finalmente ha venido a terminar con el último descendiente de Saúl. Fue llevado a la presencia del rey, y la Biblia nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, que cuando llegó ante David, se postró sobre su rostro. Mefiboset estaba aterrorizado. Pero entonces, David pronunció su nombre, Mefiboset. No lo llamó enemigo, no lo llamó el lisiado, no lo llamó el nieto del que intentó matarme. Lo llamó por su nombre. Y ante el temor evidente del joven, David le dijo las palabras que todos necesitamos escuchar en nuestros momentos de mayor inseguridad: no tengas temor. David le explicó que su intención no era hacerle daño, sino mostrarle bondad por amor a su padre Jonatán. Y no se quedó solo en palabras. David le prometió devolverle todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo Saúl, y le dio un lugar de honor que Mefiboset jamás habría imaginado: comería a la mesa del rey, siempre, como uno de sus propios hijos. La respuesta de Mefiboset es desgarradora y, al mismo tiempo, profundamente reveladora de cómo nos vemos a nosotros mismos a veces. Él se inclinó y preguntó: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se veía como un príncipe, ni siquiera como un hombre digno. Se veía como algo despreciable, sin vida, sin valor. Sus circunstancias y sus limitaciones físicas habían destruido su identidad. Pero lo hermoso de esta historia es que la opinión que Mefiboset tenía de sí mismo no cambió la decisión del rey. David no discutió con él sobre su valor,
simplemente dio las órdenes para que la bendición se hiciera realidad. Mefiboset pasó de la aridez de Lodebar a la abundancia del palacio. Pasó del aislamiento del olvido a la comunión de la mesa real. Esta historia, registrada en 2 Samuel 9, es un espejo de nuestra propia relación con Dios. Al igual que Mefiboset, todos nosotros, en algún momento, nos hemos sentido lisiados por la vida. Tal vez no sea una limitación física, pero todos cargamos con las heridas de nuestro pasado, con las caídas que nos dejaron cicatrices en el alma y con el temor de que, si Dios realmente nos conociera, nos rechazaría. Vivimos a menudo en nuestro propio Lodebar, ese lugar espiritual donde no hay pasto, donde nos sentimos secos y donde pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Nos escondemos en nuestras inseguridades y nos acostumbramos a vivir de las obras, creyendo que somos como perros muertos, indignos de cualquier mirada de amor. Pero hoy, este pasaje bíblico viene a decirnos que el Rey de Reyes nos está buscando. Dios no nos busca porque seamos fuertes, o porque tengamos algo que ofrecerle. Nos busca por amor, por una promesa, por un pacto que Él mismo estableció a través de Jesús. La bondad que Dios nos muestra no depende de nuestra capacidad para caminar derecho, sino de su carácter misericordioso. Lo más conmovedor de la historia es el final del capítulo. Se nos recuerda nuevamente que Mefiboset era lisiado de ambos pies, pero que aún así comía a la mesa del rey. Imagina esa escena en el comedor real. El mantel cubría las piernas de todos los que estaban sentados allí. Cuando Mefiboset estaba a la mesa, sus pies lisiados quedaban ocultos bajo la gracia de la mesa del rey. A la vista de todos, él era un comensal más, un hijo del rey, disfrutando del banquete. Así es la gracia de Dios con nosotros. Cuando aceptamos su invitación, su amor cubre nuestras debilidades. En su mesa, nuestras heridas ya no definen quiénes somos. Lo que define nuestra identidad no es nuestra cojera, sino nuestra cercanía al Rey. No importa cuántas veces te hayas caído, ni qué tan lejos te hayas escondido en tu Lodebar personal, la invitación para sentarte a su mesa sigue en pie. Esta reflexión nos invita a cambiar nuestra perspectiva. A veces pasamos la vida enfocados en lo que nos falta, en lo que no podemos hacer o en lo que perdimos. Pero el mensaje de 2 Samuel 9 es un llamado a levantar la vista del suelo y mirar a los ojos del Rey que nos llama por nuestro nombre. Dios quiere restaurar en ti lo que el enemigo o las circunstancias de la vida te robaron. Él quiere devolverte la dignidad y recordarte que eres su hijo o su hija. Quizás hoy te sientas como Mefiboset, pensando que tus errores son demasiado grandes o que tu situación es permanente. Pero recuerda que la bondad de David fue solo una sombra de la bondad de Dios. Si un hombre terrenal pudo mostrar tal nivel de compasión y restauración, ¿cuánto más no hará por ti el Creador del universo? No permitas que el temor te mantenga alejado del palacio. No dejes que la etiqueta de lisiado, que el mundo o tú mismo te has puesto, te impida disfrutar de la herencia que Dios tiene para ti. La mesa está servida. Hay un lugar con tu nombre, y el Rey está esperando que ocupes tu sitio. Hoy es un buen día para salir de Lodebar. Es un buen día para dejar atrás el desierto de la culpa y la soledad, y caminar hacia la abundancia de la gracia divina. La historia de Mefiboset nos enseña que nuestro pasado no determina nuestro futuro cuando el Rey interviene. Tu valor no reside en lo que puedes hacer por Dios, sino en lo mucho que Dios te ama a ti. Que esta enseñanza llene tu corazón de esperanza. Que puedas sentir ese llamado personal y tierno que te dice que no tengas miedo, que hay bondad preparada para ti y que, a partir de hoy, puedes vivir con la certeza de que